somos el grupo 4 y hablaremos sobre las variables que consideramos para Australia, que son el PBI real, nivel de pobreza, tasa de inflación, tasa de desempleo, las políticas fiscales y monetarias. Estos datos muestran que Australia es superior a muchos otros, a pesar de que tuvo un pequeño declive por la pandemia. También consideramos que Australia tiene un buen nivel de vida para sus habitantes. Respecto al PBI de Australia, se puede observar que tiene una tendencia creciente, aunque en el año 19 tuvo una caída drástica, pero para el siguiente año, en el 2020, hubo un aumento significativo. Para hablar sobre pobreza tenemos que hablar sobre el índice de desarrollo humano primero. Bueno, en el país de Australia, esto indica lo que es la economía de un país, analiza la salud, la educación y los ingresos fijos. En este caso, en Australia en el año 2021 obtuvo 0.951 y en el 2020 0.941 en lo que es su índice. Esto lo que significa es que hubo una mejora. La tasa de inflación recoge los cambios que sufren los precios en un periodo y lugar determinado. Estos datos son recogidos de formas mensuales, sin embargo, suelen efectuarse de forma anual. Estos datos sirven para establecer ya sea un crecimiento o un declive en la inflación. La tasa de inflación de Australia ha oscilado en los últimos años entre un menos 0.3% y un 15.4% en el periodo del 2011 al 2021. Ok, si hablamos de la tasa de desempleo, se observa que en el 2020 hubo una tasa de 6.5%, dado por que hubo la pandemia en el año 2020. En el 2022 hubo una reducción en la tasa de desempleo, la cual fue de 3.7%. Ok, el tipo de cambio. El tipo de cambio presenta mucha inestabilidad en este país. Vamos a hablar sobre el 2020. En este año hubo un gran cambio en su moneda debido a que se presentó la pandemia. Sin embargo, en los siguientes años hubo una mejora y en el último año 2022 se presenta una estabilidad más adecuada para su país. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la balanza comercial. La balanza comercial es el balance económico del país que registra las importaciones y exportaciones de los bienes, que son los ingresos menos los pagos del comercio de los bienes del país. La balanza comercial nos da una información sobre las exportaciones e importaciones que realiza el país y en un periodo específico. Vemos ahora que en el año 2011 hubo una balanza comercial de 20.137.009 millones de euros. Hubo un decrecimiento en el año 2012, un crecimiento en el año 2013, un decrecimiento en el año 2014 y un decrecimiento constante hasta el año 2017. En el 2018 hubo un crecimiento hasta el 2022. Ahora hablaremos sobre la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica que se encarga de centrar la gestión de los recursos gubernamentales del país. El gobierno se encarga de controlar el nivel de gastos a través de los impuestos y gasto público para poder mantener un nivel de estabilidad en el país. Ahora veremos la política fiscal de Australia en el periodo de 2011 al 2022. Desde el año 2011 vemos un crecimiento constante hasta el año 2018. En el 2019 vemos un decrecimiento y desde el 2020 hasta la actualidad hay un crecimiento constante. Asimismo, también tenemos la política monetaria. La política monetaria se encarga de juntar todas las acciones monetarias que puedan utilizar los bancos. Esto para ajustar el mercado de dinero. También los países tratan de tener una influencia en la economía dirigiendo la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos. En esta parte, Australia ha subido sus tipos de interés en un 0.25 puntos, desde el 3.85% hasta el 4.1% anualmente.